Buenas noches. Liberal, católico, hijo de un católico liberal. Inició la guerrilla en Ibagué, la guerrilla urbana. 61 años en el ministerio. Creador del primer partido cristiano en 1970. Aprovechó la coyuntura del cambio de la Constitución Política de Colombia en 1989 y en 1991 logra lo que es el auspicio de la igualdad religiosa o libertad de cultos y religiones en el país. En el 2016 ocurren dos cosas, dos hechos extraordinarios de las cuales también es protagonista. En agosto 10, la abdicación de la entonces ministra Gina Parodi, la ministra de Educación, y por supuesto el descarte de la implementación de las cartillas LGBTistas en la educación secundaria. Y por supuesto, el 2 de octubre, el plebiscito. Ganamos el plebiscito, dijo él, y fuimos parte de también o protagonista de esa gran tarea en el país. Pero hoy es el veedor del partido Colombia Justa Libres. Se trata entonces de un hombre experimentado. Su nombre, el pastor Héctor Pardo, de una de las iglesias más prestantes de la República. Doctor Pardo, pastor Pardo, ¿cómo le decimos a usted con tanta cátedra y con tanta experiencia? Hermano, somos hermanos, justo. Dios lo bendiga. Bienvenido. Gracias. A ver, empecemos. Como usted es acaba de renunciar a la veeduría, a ser veedor del partido Colombia Justa Libres. O sea, ese es un partido que forman muchos cristianos, pero que de alguna manera no representa a la iglesia, y creo que en eso estamos de acuerdo. ¿A qué obedece, Pastor Pardo, la renuncia como veedor del partido? La verdad es sencilla, ¿no? Cuando yo fui elegido hace 3 años como veedor, en primer lugar yo no estaba en Colombia, yo estaba en Islas Canarias, en una convención, y se recibí la sorpresa de una llamada a Islas Canarias. Yo voy siempre con mi celular a cualquier parte del mundo, voy con roaming, sí. En cualquier parte del mundo me consiguen. Y recibí la llamada de sorpresa que me llama el pastor Eduardo Caña para decirme: pastor, queremos llamarle, no estás en la asamblea, pero no sé dónde estás, pero queremos pedir si tú quieres aceptas ser el veedor porque lo vamos a proponer. Entonces le dije: mire, hermano, pues yo estoy en Islas Canarias, estoy ausente, no sé si eso es válido en la convención que una persona ausente la nombren como un puesto como veedor. Sí. Yo quiero servir al partido. Si me aceptan, con mucho gusto lo haré. Entonces lo propusieron y entiendo que los 600, 700 delegados que habían a la convención, todos votaron por unanimidad, sin ninguna objeción, que aunque estaba ausente, me nombraban a veedor. Cuando llegué de Islas Canarias, me reuní con los copresidentes y me dieron posesión. Así que fui elegido por Colombia Justa Libre para ser veedor. Y entonces ahora presenta su carta de renuncia. ¿Cuál es la causa por la cual usted renuncia como veedor al partido Colombia Justa Libres? Quizás hay que hacer un poquito de historia, ¿no? La situación para entender el trasfondo. Cuando se forma Colombia Justa, en cierto sentido yo fui el protagonista principal de formar Colombia Justa, porque cuando me llamó, cuando lo mencionabas antes, en octubre, cuando ganamos con el no, el ministro del Interior, que tenía alguna relación con él, Juan Fernando Cristo, me llamó que quería hablar conmigo, que fuera al ministerio, 3 días después. Entonces yo fui a hablar con él y me hizo una pregunta. Me dijo: pastor, nosotros el gobierno está preocupado y quiero que me expliques por qué nos ganaron si nosotros estábamos todos preparados. Imagínese eso, ¿no? Tenemos todo. Las encuestas daban, la mínima daba el 70% que el gobierno ganaba y normalmente era el 80%, así que no había nada que hacer. Ellos tenían la prensa, la radio, la televisión, el dinero, todo. Claro, y dice: pero no entiendo por qué nos ganaron. El presidente está preocupado y quiere saber cuál fue el secreto que ustedes tuvieron. Y no, simplemente que ustedes se metieron con lo más sagrado todavía en Colombia, que es la familia,
y los hijos. Y entonces, con lo que ustedes han apoyado, han pregonado o han firmado el acuerdo, o van a firmar el acuerdo con la FARC, pues ahí está una amenaza para la familia, una amenaza para nuestros hijos, para la educación de nuestros hijos, y ya lo habíamos tenido con Gina Parodi en la cárcel. Y yo había hablado con el presidente Santos sobre el tema. Cuando yo visité a Santos, cuando aparecieron las famosas cartillas, yo llamé al presidente Santos, me había dado un teléfono especial cuando yo quisiera llamarlo. Lo llamé, rara vez lo llamaba, lo llamé solamente por esa emergencia. Le dije, presidente, necesito hablar con usted para hablar de algo que está pasando muy serio en el Ministerio de Educación. Entonces me dio la cita, como a las 4 horas fui a Palacio, y le dije, mire, hay esta situación con la doctora Gina Parodi, la ministra de Educación. Entonces le mostré me dijo, no, eso no es cierto, pastor, no existe ideología de género en Colombia ni en el Ministerio de Educación. Yo llevaba la cartilla principal, la llevaba en maletín. Entonces todo lo que hice fue sacar de maletín la cartilla. Le dije, presidente, aquí está la cartilla con el sello del Ministerio de Educación, que es oficial. En segundo lugar, yo no sé, presidente, si un ministro puede sacar una enseñanza como esta para... Sin el aval del presidente. El aval del presidente. Y me dijo, no puede hacer. Dije, pero aquí está la cartilla. Se quedó mirándola y no me dijo nada. Me miró y dijo, sí, tiene razón. Déjeme, pastor, que yo voy a hablar con Gina Parodi. Ahí entonces, a raíz de eso, pues yo le dije al ministro, esa fue la situación por la cual participamos y seguimos defendiendo, nosotros vamos a seguir defendiendo la familia, cueste lo que cueste, presidente, ministro, y vamos a seguir defendiendo la vida, la dignidad de nuestros hijos y no vamos a estar a favor del aborto jamás. Entonces ya él me dijo, pues mire, pastor, usted tiene motivos, déjeme, yo hablo con el presidente. Lo esperé un momentico, fui y hablo con el presidente por teléfono, porque está frente a Palacio. Entonces habló con el presidente, entonces me mandaron una noticia. Me dijo, el presidente reconoce la situación y quiere el presidente pedirle que nos acepte una invitación. El presidente va a formar un comité de notables del país, los más notables del país. Y ha pedido que usted sea parte del equipo de notables de la nación, como dicen, la creminata de los líderes. Me dice, el presidente quiere que usted sea uno de los notables y lo quiere nombrar ya. Acepta la decisión. Lo agaché la cabeza, pensé un momento y dije que es trampa. Entonces le dije, mire, ministro, yo no puedo cambiar mi posición. Mi posición, hemos luchado por la familia, y si el presidente quiere que yo ahora cambie la manera, no lo voy a hacer. La bola está en la cancha del presidente. Esperamos que responda a nuestra petición. Él no ha ganado, no porque querramos la guerra, sino queremos la paz, pero no la paz a cualquier precio. Ni redactada de cualquier forma, ¿no? Exacto. Entonces, bueno, después de que vio que no podía, que no aceptaba ningún ofrecimiento que me hiciera el gobierno, entonces volvió y habló con el presidente y me llama y me dice, pastor, el presidente quiere que vaya para Cuba. Y pues pero mire, pastor, discúlpeme que lo interrumpa ahí y seguimos. Es que yo entiendo que el gobierno de Santos, usted le había hecho una solicitud porque quería estar en Cuba. Claro, se la niega. Y ahora el mismo gobierno es quien le pide que vaya a Cuba. Exacto. 2 años atrás yo le había pedido al presidente Santos que a mí me gustaría, como parte de conferir la Confederación de Libertad Religiosa, Conciencia y Culto, hacer parte del equipo que iba a negociar como observador por lo menos, y en algún momento dar una palabra, porque yo no era negociador, negociador, pero podemos ser testigo y si me permitían dar alguna opinión. Me lo negó todo el tiempo, todo. Ahora me pide, como usted lo viene mencionando, que vaya a Cuba, y le dije, claro que sí, yo voy a ministro, pero me dijo, vaya y nosotros le pagamos todo, porque es que el presidente está preocupado con la guerrilla porque piensa que él traicionó la guerrilla.
Entonces quiere que usted le explique por qué ganó el no, porque ellos no lo entienden, el gobierno no lo entiende, no tenemos explicación. Yo le dije, con mucho gusto, ministro, yo voy, pero no voy solo. Entonces me dijo, ¿y con quién quiere ir? Dije, quiero ir por lo menos con 2 personas. Y si ustedes nos pagan el tiquete y todo lo necesario, yo voy. Me dijo, no, tranquilo, pastor, nosotros pagamos el tiquete, pagamos el hotel, pagamos todo lo que ustedes necesitan para viajar. ¿Y con quién quiere ir? Entonces, yo soy muy amigo de Eduardo Cañas, el pastor Cañas. Sí. Somos muy amigos de tiempo atrás. Entonces, le dije, voy con el pastor Cañas. Y pensé, no sabía en ese momento, tengo tantos pastores amigos, pero alguien clave. Mi hermano Eduardo Cañas me habla muy bien de John Milton, del senador John Milton ahorita. El hoy senador John Milton Rodríguez. Exacto, entonces yo le dije, mira, tengo una buena referencia del pastor John Milton, me gustaría entonces con Cañas y con John Milton. Me dijo, consígame la cédula y el pasado mañana viajan. Llamé a los hermanos y lo confirmé y viajamos a Cuba. Viajé con los 2 que me acompañaran en esa situación. Cuando estábamos allá en Cuba, hablamos con la guerrilla, bueno, con los principales, los líderes que están en la mayoría del Pastor Héctor. Sí. Cuando usted habla con la guerrilla, supongo que había alguna molestia, por supuesto, con la iglesia cristiana y por supuesto con los católicos que habían apoyado el no en el plebiscito. Supongo que estaban muy indispuestos. ¿Y cuál es la manifestación? ¿Qué le dice la guerrilla a ustedes? Inicialmente no nos trataron bien. Sí. La distancia. Pero yo vine porque el presidente me mandó, así que... Sí, claro. Entonces ya nos dieron la cita. Yo fui a Laguito, donde yo había ido a Laguito, a ese sitio en el 2009, cuando Uribe estaba haciendo negociaciones con el ELN, y conocía bien el sitio. Yo fui para hablar, no enviado por Uribe, sino a nivel personal para hablar de la persecución que tenían contra la iglesia evangélica. Y hablé con uno de los líderes principales de ellos, del ELN. Así que conocí el sitio. Me reuní con ellos, hablamos con ellos. Y entonces de repente creo que la senadora que hay, Sanguino, como que es que llama, me dijo, mire, pastor, queremos decirle lo siguiente: nosotros no pedimos incluir a los homosexuales, al LGTBI, no pedimos incluir lo de género, lo que ustedes llaman ideología de género. Fue el presidente, a través de su ministro, de su encargado, de su negociador, que es el doctor de la Calle, quien lo propuso. Y nosotros, como no tenemos preocupación por eso, a nosotros nos preocupa eso, lo aceptamos porque el presidente nos decía que entonces nos abría la puerta para poder para que tomáramos el poder y si fuéramos reconocidos en el país y nosotros queremos el poder, le aceptamos sin ningún problema. Así que no nos eche la culpa a nosotros que no fuimos nosotros, fue el presidente el que lo pidió a través de la Calle. Esa confesión de la guerrilla de la senadora Sandino hoy, yo creo que pone al descubierto que realmente le hizo una mala pasada el presidente Santos a todo el país. Sí, porque lo engañó, la verdad, lo engañó. Tengo que decir, sí, respeto al presidente en su dignidad. Yo no puedo hablar mal del presidente con su dignidad, pero no fue honesto con la nación. Posiblemente él quería el premio Nobel y entonces hacía cualquier cosa, que al fin y al cabo se lo dieron antes de lograr la paz. Antes de firmar la paz le dieron el premio Nobel. Es la primera vez que yo... tenía que hacer méritos para ganárselo, pues. Algo así, y se la dieron antes de firmar la paz. Así es un poco interesante. Yo dije, pero ¿cómo le dan el premio Nobel de la Paz a una persona que no lo ha logrado todavía? Yo no conozco... Es que aquí surgen ciertas cosas que uno no puede dejar de preguntarlas, pastor. Yo sé que tenemos que ir para lo de la veeduría, pero es que, como dice, es que si uno no cuenta como en la historia, como la cosa, cómo van sucediendo los hechos, pues como que no tiene sabor, ¿cierto? Pero ¿qué tenía desde su punto de vista de ciudadano, de defensor de la vida, de defensor de la familia entre un hombre y una mujer, como el artículo 42 de la Constitución lo dice, y como la Biblia lo dice, en Génesis 1:26, pues, ¿qué hacemos? Pero uno pregunta, ¿qué tenía que ver exactamente, qué tiene que ver el incluir el LGBTI
en el acuerdo de paz de La Habana. Uno no, o sea, yo no lo entiendo demasiado. No tenga nada que ver, porque la confrontación era una confrontación de poder, política, digamos, la izquierda contra la derecha, porque las FARC eran izquierda completamente, ¿no? Siempre lo ha sido. Entonces era una forma de buscar el poder. No tenían, como usted dice, no tenían nada que ver el matrimonio de dos hombres o de dos mujeres. ¿Qué tenía que ver eso? Me interesa poco, necesitamos el poder y eso es todo. Eso estaba, ellos sí querían el poder y como se los ofrecían el abrir la puerta porque iban a ser senadores, padres de la patria, y entonces ya con eso, con que ellos hubieran firmado, entonces el pueblo iba a estar a favor de ellos y los iba a elegir. Me imagino que era todo el pensamiento. Soy del Tolima, soy pijao, sí, tengo un poco de malicia indígena, hermano. Sí. Pastor, pero sigamos con este contexto que nos lleva a realmente a buscar la unidad de los dos movimientos, porque realmente, o sea, Libres viene con el doctor Ricardo Arias, claro. Y luego y se trata de unir a Justa Libres. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es esa amalgama que se da? Justa. La verdad, pues, para ampliarlo, cuando veníamos de Cuba, pensamos que no había más, si íbamos a seguir participando, íbamos a seguir luchando en la situación, había que participar en la arena política. No había nada que hacer. Para mí no era nuevo, como ya lo mencionaste. En 1970 fue uno de los fundadores del movimiento MONACED, Movimiento Nacional Cristiano Evangélico, que por 5 votos nos sacamos el senador a Luis Alfredo Vázquez, que era miembro de esta comunidad. Seguramente, como hubo fraude con el, con el general Rojas Pinilla, pues ahí se robaron el cupo. Se robaron el cupo. Ya nos habían robado la primera. Bueno, y ya había formado el movimiento Unión Cristiana. Sí, señor. Quiero hacer una aclaración. Nunca he sido candidato. Ajá. Una vez me pidió Colin que lo apoyara. Acepté un segundo renglón como por no dejar, porque lo importante era que saliera él. Sí. Y era para apoyarlo a él, pero no porque yo quería, realmente fue más por apoyo de Colin. Nunca he buscado ser protagonismo. Nada. Yo quiero servir a mi patria y servir al Señor y servir como consecuencia a la iglesia. Punto. No quiero más nada. Nunca les he pedido ni un solo puesto. Ni un solo, ni siquiera he recomendado a nadie de nuestra comunidad para que lo nombren en un puesto, porque lo merezco. No, nada. Otros han pedido y les han dado, magnífico, está bien, yo no tengo problema por eso. Solo quiero aclarar esa situación. El asunto pero se vienen pensando de Cuba, están los dos movimientos sin personería jurídica, y usted lo que trata entonces es de unir los dos movimientos para formar un partido. Inicialmente no pensamos en Libres, en Libres, no pensamos. Yo soy muy amigo de Ricardo, desde tiempo atrás, cuando fue representante de la Cámara y después senador de la República. Él venía a nuestra iglesia, nos acompañaba. Él pertenece a una iglesia en Armenia, ¿sí? Pero como estaba aquí en Bogotá, la iglesia de Armenia no tenía iglesia. Entonces venía aquí, hicimos una buena amistad, siempre hemos tenido una buena amistad de hermanos, sí, señor. Con su esposa, con sus hijos, con su hijo, con Junior. En fin, una relación muy linda. Y yo lo apoyé en lo de Libres, cuando se lanzó a la alcaldía de Bogotá, lo apoyé, tengo que confesarlo, lo apoyé porque creí que él puede hacer, creo siempre que él puede hacer mucho porque tiene experiencia. Digamos, un objetivo, siendo objetivo y no visceral, como decimos, emocional, ¿no? No. El asunto es que yo veo la capacidad. Y entonces, después de que ya decidimos formar el movimiento Justa, Colombia Justa, yo me acordé de Ricardo. Entonces dije, mira, hay un movimiento que se llamaba Libres, no tiene personalidad jurídica, nosotros tampoco, ¿por qué no nos reunimos con él y buscamos hacer un solo partido, un solo movimiento? Siempre busco la unidad. Yo soy, ya tú me conoces de tiempo atrás. Sí, señor, por supuesto que sí. Por la unidad. Esa es una de las características. Desde que leí Juan 17, eso está enmarcado en mi vida por años, en la vida cristiana. Sí. El asunto, y de eso podríamos hablar en otra oportunidad de la unidad, ¿no? Sí. Claro que sí, será un placer.
El asunto es que sí, yo llamé a Ricardo y tuvimos la reunión y llegamos al acuerdo que los dos íbamos a buscar la unidad para hacer un solo partido, punto, así. Sí. Entonces, ahí aquí viene el punto. Cuando yo fui elegido como veedor, fui elegido para ser veedor de un partido. Sí. Colombia Justa Libres, era un solo partido. Y porque ninguno, no eran dos partidos porque el uno apenas estaba naciendo, el otro no tenía personalidad jurídica. No pero es que ese es el motivo por el cual usted expresa en su carta de renuncia, dice, porque yo fui nombrado para ser veedor de un partido y no de dos partidos. Exacto. Y yo sí quisiera que me explicara eso, por favor, y a la audiencia, si usted nos lo permite. Sí, en el camino, por circunstancias, porque desde un comienzo creo que alguien propuso, no sé quién sería, porque como digo, yo no estaba en Colombia cuando se hizo la Asamblea Nacional para establecer. Nombraron dos copresidentes, no sé por qué nombraron dos copresidentes. Y yo hubiera estado presente y hubiera dicho, no, ¿por qué dos copresidentes si no somos en un solo partido? Porque hay un error garrafal que yo inicialmente no lo leí, ¿sí? Porque creí que era una decisión de la Asamblea, respeto a las decisiones también de la autoridad, que es la máxima autoridad de la Asamblea, la respeto. Quizás nunca lo medí exactamente, pero en el camino me di cuenta que los dos partidos, Colombia Justa por un lado, Libres por otro, y ha sido una situación difícil. Peleando por que hay un solo candidato de Colombia Justa, no ha sido posible, y respeto las decisiones de cada uno porque no soy quien yo para imponer mi criterio, pero tampoco soy yo para que me obliguen a que acepte el criterio de los demás. El principio para mí es la unidad, punto. Y como fui elegido para ser veedor, y como no he podido, ya la situación cada día, y ya viene la asamblea, y yo no puedo ir a la asamblea con ese pensamiento, renuncio más bien. Y entonces por eso pasé la renuncia. Esa es la razón, o el motivo mejor. Sí, señor. Y muchas gracias de verdad por explicarlo, pero se plantean dos cosas aquí. Así como hay dos copresidentes, dos representantes legales, o por lo menos hasta el día de hoy, porque ahorita hablamos de que hoy la doctora Mónica Gaitán fue realmente reconocida por el Consejo Nacional Electoral, y ya pasa el doctor David Reyes, sale prácticamente. Entonces, pero se plantean dos cosas aquí. Uno, con esta división que uno, pues, no taxativa, pero sí implícita, se da dentro del partido Colombia Justa Libres, podría darse lo mismo. Pueden venir dos veedores si realmente el partido le acepta a usted, porque es también determinante del partido, si le acepta la renuncia a usted a pesar de que es irrevocable, por un lado. Y por el otro, si se la aceptan, pues va a seguir con otro coveedor, si se puede llamar así, porque hasta que el Consejo Nacional Electoral lo saque a usted de allá, de su responsabilidad, van a estar los dos como veedores. Ahí sí te digo, yo voy hasta el 26 de junio, que es donde se termina la asamblea, porque ahí tienen ya que nombrar el consejo directivo, que es el que va a nombrar el veedor. Y yo ahí no acepto ni seguimiento, nada. Ahí ya termina mi decisión es total. Es decir, se separa del partido Colombia Justa Libres. No digo que me separo del partido porque sigo siendo miembro del partido. Claro, depende cómo marche la cosa. Sí, pero por lo menos no ningún cargo en el partido, nada, absolutamente nada. Si me llaman para servirle la maleta a alguno, quizás lo hago, ¿no? pero no para tener ningún cargo, ¿me explico? Sí, señor. Para hacerles un servicio, claro, pero no para tener cargos, de nada, absolutamente nada. Me retiro de los cargos de ese. Tengo mucho que hacer en la obra del Señor. Claro que eso es parte de la obra del Señor, porque sí, señor. Pero digamos en mi vocación de pastor, en mi vocación de líder en mi comunidad. No, y es que 61 años de ministerio no es cualquiera cosa. Tengo muchos compromisos internacionales. Ahorita estoy preparando ya para irme para Chile, a pesar de la pandemia, después para Dallas, tenía que ir a Suiza,
pero no puedo ir muy lejos. Entonces, tenía que ir a Israel también. Tengo muchos compromisos con Israel porque soy director de la Embajada Cristiana Internacional Jerusalén, Colombia. Tenemos embajada en Jerusalén y tenemos allá, y tenía que ir para participar en el desayuno de oración con el presidente de Israel y con el primer ministro, si se pudiera, pero no, está suspendido porque ya es demasiado. Lo que quiero decir simplemente es que tengo muchos compromisos y para qué me desgasto en una situación que no es malo. Participar en la política no es malo, no es un pecado, pero otro lo puede hacer mejor que yo, así que... Como miembro del Partido Colombia Justa Libres, ¿cómo ve usted la llegada de la doctora, o sea, de la ratificación más bien por parte del Consejo Nacional Electoral de la doctora Mónica Gaitán como la representante legal del partido? Era lo que necesitaba realmente el partido. Yo conozco a Mónica de mucho tiempo atrás. Ella fue fiscal de la Nación, trabajó con la fiscalía junto con su esposo, y cuando ella descubrió algunas cosas que no estaban bien, la iban a matar y logró escaparse a Estados Unidos. Se salvó con su esposo, con Genaro, con sus hijos allá, los conozco bien la familia. Cuando regresaron a Colombia fueron miembros de la iglesia, están aquí en Bogotá. Hemos tenido una relación muy estrecha y ella es muy capaz, ella es abogada, muy capaz, muy íntegra completamente. Con ella no se negocia, ¿verdad? Ella va por la ley, punto. Eso necesitaba el Partido Colombia Justa Libre, una secretaria general de esa categoría. David hizo un buen trabajo, David Reyes, pastor, hizo un buen trabajo, pero una cosa es uno ser pastor, otra cosa es ser un jurista para representar para tener una responsabilidad jurídica ante el Estado. Eso sí, señor. Y pues con David somos muy amigos, yo he hablado con él y él sí quería salir del tipo, pero no sabían a quién nombrar. Logramos conseguir a Mónica, yo la propuse a Mónica, a la doctora Mónica, y claro, la eligieron y ya es fijo, ya está aceptada completamente. Entonces, no puedo dejar de admirarlo, la capacidad de liderazgo que tiene. Otros dirían la capacidad de influencia, pero al fin y al cabo el líder es un influencer, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? La doctora Mónica pues finalmente viene a ser como su cuota dentro del partido, entre comillas. Yo la recomendé, aunque está en el Tuluá, que así está tu iglesia, no es de acá, pero no importa, es del cuerpo de Cristo, punto. Oiga, pastor, conversar con usted resulta de verdad extraordinariamente bien, siempre lo hemos hecho de esa manera. Pero, oiga, el Partido Colombia Justa Libres, es decir, en su estado actual, como veedor, ¿está preparado para presentar candidatos presidenciales o debe dedicarse realmente, como fue su comienzo, a formar líderes y luego sí pensar en un candidato presidencial? ¿Todavía le hace falta recorrer camino para eso? A ver, yo no puedo hablar como veedor en ese caso, porque la veeduría no tiene esa función. La veeduría es buscar la transparencia del partido, que todo se haga transparente, que todo se haga honesto, que no se violen los estatutos, etcétera. Los estatutos no consideran nada de eso, así que no puedo hablar como veedor en ese sentido. Ya como persona, como pastor, como conocedor de algunas cosas en la política, en la nación, en lo que el mundo va con el nuevo orden mundial, con lo que las marchas que está pasando aquí en Colombia. Conozco un poco de fondo, cuál es el motivo, cuál es la raíz, cuál es el socialismo del siglo XXI. Conozco un poco de la situación, no soy un experto, pero pues ya tengo las bases para saber hacia dónde vamos. Bueno, teniendo todo ese paquete de pensamiento en mi mente, yo le dije a John Milton, al senador John Milton, y al doctor Ricardo Arias, hermano, mi observación y mi recomendación es que no haya candidato presidencial. Busquemos fortalecer el partido en el Senado, donde se establecen las leyes, porque acabamos de nacer, y eso es como un niño que nace y ya queremos que al otro día salga corriendo y ser un empresario, totalmente imposible. Los únicos que nacen y salen corriendo o son los patos o son los otros, ¿sí? Sí. Otro nace y a los pocos minutos sale corriendo. O sea, nosotros ya no. Tenemos que hay que fortalecer el partido en el Congreso. Esa ha sido mi recomendación, no como veedor, sino como persona. Ok.
Es decir, que tendría que, como se llama en la política o como se suele llamar en la política, tendrían que ser un poco más adiestrados como delfines políticos realmente Claro, para... claro, claro. Y sobre todo el partido, mucha gente está participando del partido, muchos pastores están participando del partido que no son capacitados para trabajar en la política, porque no. Hay que reconocer que cada uno, yo puedo tener una idea cuando están construyendo una casa para que haga una pieza en esta parte, ¿no? Pero eso no quiere decir que soy ingeniero para que dirija toda la obra o arquitecto para que dirija todo, no. Tengo que reconocer mis limitaciones. A cada uno Dios nos dio un llamado. ¿Por Sí. qué no? ¿Por qué no hacerlo? Yo he sostenido que nosotros los pastores, los que se llaman, lo que dice Efesios 4, apóstoles, profetas, evangelistas y pastores, maestros, estamos para capacitar a los santos, para que los santos vayan con los principios morales, puedan filtrar todo lo que han aprendido en la universidad, donde sea, y sean fieles al Señor y capacitarlos para que vayan a eso, no para reemplazarlos. Yo nunca pienso que un pastor debe reemplazar a un político, a menos que se haya equivocado de llamamiento. Está ejerciendo pastorado y descubre que ese no es su llamamiento, que su llamamiento es ser político, entonces renuncia a la iglesia, punto, y se va a hacer política. Cada uno en el lugar que Dios le dio. Hay que poner, yo aprendí cuando trabajaba con Visión Mundial un principio. Y aprendí de Ray Baque un principio muy especial. Me decía Ray, nunca pongas fichas redondas en huecos cuadrados. Sí, Ni sí. ponga huecos en huecos redondos, cuadrados, sí. No le da. Así que cada uno en su lugar, y eso ya hace como 40 años que recibí esa instrucción de Ray Baque. Fue un mentor para mí muy especial y nunca se me olvida. Así que trato de que cada uno cumpla la función que le corresponde, para la cual fue llamado por Dios. ¿Cómo puede uno pretender ser una persona que hace de todo? No, en el ministerio no somos toderos, podemos servir en todo, sí, pero no ser directores de todo, pues. Ok. Pastor, regresemos un poco, ya hemos hablado, ya creo que le queda claro a la gente del papel que usted ha hecho, de su renuncia y de, por supuesto, de que como miembro, como sugerencia, podrá hacer algunas cosas, pero prefiere por sus ocupaciones retirarse. Pastor, y además hay que aclarar que, como lo dijimos al comienzo, así muy rápido, el Partido Colombia Justa Libres no es de ninguna iglesia, no representa a la iglesia cristiana, porque no lo digo por los cristianos precisamente, lo digo por la gente de afuera que dicen es que su partidito y etcétera, y se refieren a veces muy despectivamente, pero la verdad es que yo sí quisiera que usted, como veedora, y si nos aclare esa parte en la que el Partido Colombia Justa Libres no representa a la iglesia cristiana. Sí, realmente la iglesia cristiana, la iglesia nunca tiene un partido político, ni es parte de ningún partido político. En el pasado, por ejemplo, en Colombia, en la historia de Colombia, la iglesia católica fue parte del Partido Conservador, la iglesia católica. Y yo luché por eso por muchos años, para terminar con el confesionalismo de la nación. Los principios sí, pero la religión no, como tal. Entonces, yo sigo insistiendo en eso. Hay separación iglesia-estado, hay separación. No el estado separado de Dios, pero sí de una confesión religiosa. Es decir, que sea confesional, como se logró. Exacto, que no sea confesional. Tiene que servir a todos los ciudadanos, porque ¿cómo puede ser un presidente solamente para un grupo y para los otros no? ¿Sí? O decir que me tengo un presidente para los evangélicos y los católicos y los ateos y los musulmanes y los judíos, no, hay que respetar la libertad de conciencia, la respeto y tenemos que respetarla. Entonces, por eso no estoy de acuerdo con un partido confesional en ese sentido. Ahora, un partido con valores y principios cristianos sí, es diferente. Y si los pastores podemos estar para aconsejar, claro que sí, pero no para imponer situaciones, ni que el partido se imponga sobre la iglesia, que yo soy el vocero de la iglesia. No, nuestro vocero es Cristo, nuestro vocero es el Espíritu Santo. ¿Sí? Y Dios puso... Qué bueno.
Y Dios Qué puso bueno por su aclaración, pastor. De verdad que sí, esto nos sirve demasiado, tanto a católicos, como dijo usted, ateos, musulmanes, islámicos, los mismos cristianos, para que tenga claridad en esto. Pero regresemos un poco, pastor, ya que lo tenemos, y yo no lo quiero dejar ir, porque hay que hablar de esto. Si el gobierno de Juan Manuel Santos hubiera reconocido en el plebiscito que hubiera ganado, o sea, que ganó el no, porque eso es como en un partido de fútbol, si gano 1-0, gané y punto, y se me reconoce el triunfo. No reconoce el triunfo y sencillamente le pregunto, ¿tendríamos un mejor país? ¿No lo tendríamos? ¿El acuerdo de paz se hubiera redactado de mejor manera? ¿Se hubieran acordado cosas a posteriori? ¿Qué hubiera ocurrido realmente, pastor? La verdad, yo sí tengo la convicción de que hubiera sido mejor, porque se hubieran corregido algunos defectos que quedaron ahí, porque quedaron muy viciadas. Ese acuerdo de paz quedó muy viciado. Fue paz a cualquier precio. Uno no puede negociar la paz a cambio de la justicia, de la rectitud, de la integridad. No puede negociar la paz. La paz sí, pero no a cualquier precio. Dios hizo la paz con nosotros en Jesucristo, pero no a cualquier precio, no pasando por alto todo, no. Él mismo pagó y puso las cosas en orden. Entonces, a paz sí, pero no a cualquier precio. La base de la paz es la justicia, justamente, ¿no? Claro. Y si no hay justicia, pues no. Si no hay rectitud, pues no se puede tener. Yo sí pienso, digo pienso porque tampoco soy profeta para adivinar las cosas que podrían pasar, pero pienso que si actuamos con la rectitud, con la verdad, con la justicia, con lo que debe de ser y no engañamos, el resultado es prosperidad, el resultado es bendición, el resultado tendría que ser en cualquier parte. Estados Unidos por mucho tiempo fue la primera potencia mundial, ya cada día deja de serlo. Y hay una propuesta ya de que Estados Unidos deje de ser la primera potencia mundial y están impulsando a China para que sea la primera potencia mundial. Eso es parte del nuevo orden mundial que está la situación. Ahora, ¿por qué llegó a ser Estados Unidos la primera potencia mundial? Porque se basó en los principios bíblicos. Estados Unidos fue creado bajo los principios de la Escritura, no protestantes, no católicos, porque ahí hay separación de iglesia-estado. Sí, señor. Pero los principios sí los aplicaron. Esta nación, Colombia, será una gran nación si vivimos los principios que Dios estableció. Si no se viven, se violan, nunca será una gran nación. Seremos siempre la cola y no la cabeza. Sí, señor. Yo quiero retomar alguna, ya para ir cerrando, pastor, si me lo permite, por supuesto, y es que en 1989 se da la posibilidad, se da la apertura de reformar la Constitución Política de Colombia, la de 1886. Y esa coyuntura usted la aprovecha muy bien, y la aprovecha justamente porque había una miembro de su iglesia y su esposo lo podía hacer, que creo que es el doctor Bernal, si no estoy equivocado, Marín Bernal, si no estoy mal. En 1991 se logra justamente eso que usted acabó de mencionar, y es la igualdad de la igualdad religiosa en Colombia. En otras palabras, la ley 133 de 1994, sancionada en 1994, en febrero 19, es el resultado, la resultante de toda esta gestión que usted hace. Y a mí sí me gustaría que usted nos hiciera un breve resumen de esa gestión, que por supuesto es con otro equipo, y aquí hay que reconocer que muchos intervinieron, pero el gestor que realmente pagó el precio de estar aquí o allá y de hacer los lobbies necesarios, pues fue Héctor Pardo, ¿no? Sí, así en forma sucinta, digamos así, veloz. Cuando en el 89 se decidió cambiar la Constitución Política de Colombia a través del Congreso, yo pensé que era la oportunidad que teníamos. Entonces había un magistrado, su esposa, su hermana era miembro de nuestra iglesia, me presentó ese magistrado, que se me olvida el nombre ahorita. Me presentó el magistrado, había sido magistrado del Consejo de Estado. Y hicimos buena amistad. Sí. Entonces yo le dije, mire, tenemos esta oportunidad para lograr la libertad e igualdad religiosa, para terminar con un Estado confesional y que todas las demás sean iguales ante la ley y ante el Estado, como consecuencia. Entonces él me dijo, pastor, prepare la historia de la iglesia
y yo preparo el aspecto jurídico y sentamos, vamos los dos documentos, hacemos uno solo y lo presentamos buscamos la forma de presentarlo al Congreso. Entonces empecé a trabajar, hicimos ese pacto, empecé a trabajar la historia de la iglesia, lo que era necesario, lo que había contribuido la iglesia hasta ese momento, y hicimos un buen documento. Entonces yo busqué ¿cómo se llama este que asesinaron? A Galán. A Galán, sí. Sí, a Luis Carlos Galán. Lo encontré en su oficina ahí en la calle 34 y hablé con él y le dije, mira, doctor Galán, usted puede presentarnos un documento que estamos haciendo ante el Congreso para lograr la libertad. Se comprometió conmigo, me dijo, pastor, yo me encargo de presentarlo ante el Congreso. Pero Galán estaba siendo candidato a la presidencia, si no estoy mal. Empezaba. Sí. Tenía esa, pero era senador de la República. Y tenía en el Congreso mucha gente que trabajaba ahí. Yo no tenía influencia en el Congreso como la que tenía Luis Carlos Galán. Imagínense. ¿Y le ayuda o no le ayuda finalmente? No, el asunto es que después él ya se centró tanto en su candidatura que no lo pude volver a ver. Entonces, Nani Quiroz de Marín, que era miembro de nuestra iglesia de Costa Rica, era la esposa de Rodrigo Marín Bernal. Entonces, en algún momento ella me vio un poco preocupado y me dijo, ¿qué le pasa, pastor? Y le dije, mire, que tengo este documento para presentarlo, pero se necesita que lo presente alguien que sea miembro del Congreso. Y nosotros no tenemos a nadie, porque no es que uno manda un documento y enseguida lo estudian allá. Sí, señor. Eso tiene que presentarlo. Entonces me dijo, no te afanes, pastor, que mi esposo se lo presenta. Bueno, hablamos un ratito que no quiero tocar el tema. El asunto es que llegamos a la conclusión de, está bien, ahí habló con su esposo, con Rodrigo. Rodrigo me llamó y me dijo, pastor, ¿en qué le puedo servir? Le conté. Dijo, venga y me muestra el documento. Fui a su casa, le mostré el documento. Me dijo, tranquilo, pastor, que yo me hago cargo. ¿Sí? Y entonces se llevó el documento y cuando era miembro de la comisión primera del Senado, donde se discutía los pasos iniciales Entonces, cuando estaban hablando del preámbulo y de todo, entonces hubo mucha situación que se mencionaba, si la Iglesia Católica seguía o no. Entonces dijeron, vamos entonces a reconocer la Iglesia. Dijeron los senadores, porque pues eso... Sí, por supuesto que sí. El lenguaje. Y entonces Rodrigo se paró y dijo, la iglesia no, las iglesias. Y ahí me imagino que se formó el debate. Ahí se formó el debate y la gente dijo, ¿cómo que iglesias? Doctor, no hay sino una sola. No, están las iglesias cristianas. Y han hecho mucho trabajo especial y ahí está la propuesta de ellos. Ya la discutieron y entonces se aprobó que la Iglesia Católica salía del preámbulo, ya no era confesional el país, sino que se dejaba el nombre de Dios nada más. Y eso dio como resultado que si no estoy mal, pastor, usted me corrige, si no estoy mal, creo que al otro día el Tiempo tituló, en la Constitución, Dios se queda y la Iglesia Católica se va. Exacto. Ese fue un mote que sacaron. Dios se queda, pero la Iglesia Católica se va. Y pues yo no estaba interesado en sacar simplemente la Iglesia Católica, era asegurar la libertad de igualdad religiosa. Y que ella tenga toda la dignidad que tiene. Hay que reconocerla. Yo no desconozco la dignidad de los católicos, de la Iglesia Católica. No, no me faltaba. Este es un asunto aquí igual. Delante de Dios ya no es porque yo soy católico, soy evangélico que tengo preferencia. Es porque vivo los principios que Dios me estableció. No importa si es católico o es evangélico, mi religión no me garantiza el cielo. Es Jesucristo. Es así de sencillo. Sí, es así de sencillo. Así de simple. Si una persona no tiene una relación de intimidad con Jesucristo como corresponde, sea evangélico en cualquiera de sus líneas evangélicas, o sea católico en cualquiera de sus líneas católicas, o lo que sea, no cuenta, porque Dios no está a favor de ninguna religión. Dios está a favor de lo que su Hijo Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Por eso nuestro mensaje a la gente no es que se haga evangélico, es que le devuelva el corazón a Dios y que busque en todas partes a aquellos que realmente aman a Dios y se unan con ellos para amar a Dios y servirle a Dios. Sin lugar a dudas, pastor, después de eso surge como consecuencia de todo esto el Convenio 01 del 97. Claro. Y ahí se incluyen 12 confesiones cristianas, pero ahora algunos dicen
que se dejó por fuera algunas. Seguramente que en su momento era necesario, porque ¿qué se iba a pensar que en ese momento, eso fue en 1991, 91, digamos, cuando se cambia la Constitución, y en 94 se hace la ley 133, entonces pues pasaron muchos, y los únicos que estábamos presentes éramos los evangélicos, no estaban los musulmanes, no estaban los judíos, nadie, por eso se dejó de lado, ¿no? Ahora pues hay muchas más y demás. Yo creo que sí hay que hacer un ajuste a la situación, pero claro, el problema es que los ajustes ahora... ¿Un segundo convenio, pastor? Políticos. ¿Un segundo convenio? Pues, es posible o reformar ¿no? Que se integre. Por ahora lo hemos logrado en gran parte porque yo soy parte, como soy fundador de Confrere, la Confederación de Libertad Religiosa, Conciencia y Culto, entonces he participado en la mesa de asuntos religiosos del Ministerio del Interior y ya hay un trabajo que está trabajando reconociéndose a todas las confesiones religiosas en el país, ¿sí? Como con sus derechos de igualdad a todos los demás. El Señor nunca impone a las malas en nuestra condición, usted tiene que ser esto o lo quito. No acepta. Ahora, si llega el momento del juicio final y no se arrepintió, pues ya eso es otra cosa. Ahí yo no entro porque ya no entro en el juicio final. Sí, señor. No, y qué bien, porque mire, yo creo que esto, o sea, hay que cerrarlo de una manera que me parece que hay que cerrar. Finalmente, me llamó poderosamente la atención en la conversación que hemos tenido hoy. Y yo conozco la manera de desarrollarse el comunismo del siglo XXI. Y es que creo que usted tiene justo esa autoridad. Y esa es la última pregunta que le voy a pedir el favor que me la responda. Porque conoce este mover del comunismo, porque es que finalmente su papá, como le decían en esa época, un cachiporro liberal, católico, inicia las guerrillas urbanas en Ibagué, Tolima. Por eso usted dice, soy un pijao. Entonces, ¿cómo es eso y cómo se daría solución a lo que es el comunismo del siglo XXI? No, yo creo que en términos generales el socialismo del siglo XXI tiene muchas cosas buenas. Yo no puedo decir que es todo perverso, no. Tiene muchas cosas buenas que las tomó de la Biblia. Lo que él habla de los pobres y los necesitados, los toma de la Biblia. Lo que pasa es que le da otra aplicación que es distinto. Los principios, digamos, el concepto es bueno, es la aplicación que hacen. Ahí ya cambia completamente la situación, porque el comunismo, el socialismo del siglo XXI ya quiere, hay una situación que eso daría para otro tema muy grande. El Foro Económico Mundial tiene a través de las Naciones Unidas, de la OEA y la ODS en Colombia, tienen un proyecto que se llama la Agenda 2030. Sí. Para el 2030 tienen muchas metas para lograr. Para el 2030, ya dentro de 9 años. 8 años. 8 años para tener la Agenda 2030. Y en esa Agenda 2030 han sacado, ustedes pueden entrar a Google y encontrar, solamente busquen, para el 2030 no tendrás nada, pero serás feliz. ¿Escuchan esa frase? Sí. Del Foro Económico Mundial, no me lo invento, no estoy inventándome nada. No, es que esa es la frase que aparece, justamente, la meta 2030 es esa. Sí, pero hay ese video donde dice, para el 2030 no tendrás nada, escuche lo que dice, nada. Eso ya significa mucho, ¿sí? ¿Qué quiere decir? El Estado tendrá todo, nadie tendrá nada y todos seremos esclavos del Estado, y a quien el Estado quiera favorecer, y si uno no está a favor con el Estado, entonces no tiene ya ni la vida siquiera. Sí, demasiado peligroso. Tiene muchas implicaciones. Entonces, esa es la situación. Yo quiero ser claro, el socialismo del siglo XXI tiene cosas buenas, pero hay un veneno detrás que es mortal. ¿Sí? Entonces, usted puede, una botella de veneno puede cambiar el título, no le ponga una calavera con una X al frente, póngale dulce de menta. Y todo el nombre de dulce de menta no le cambia la esencia, ¿no? Lo mata. Sí, señor. Sí, señor. Entonces, y yo oro por los comunistas, oro por ellos, no son mis enemigos. Como personas Dios los ama, Cristo murió por ellos. Claro, ¿por qué murió? Cristo no vino a salvar a los perfectos,
Porque si A hubiera los salvado, pecadores, justamente. claro, si hubiera salvado a los perfectos no te dan ni esperanza. Ni usted tampoco, Sí. hermanos. No, nadie, Uno que por nos favor. escucha. Oiga, por favor, nadie. Él vino a buscar los pecadores, los enfermos, los que están, Jesús dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médicos, son los enfermos. A eso fue que Jesús vino. Ellos están enfermos, yo también estaba enfermo, pero me perdonó. Hoy tengo paz, tengo seguridad que si parto a la eternidad estaré con Cristo. No tengo Sí, ningún temor y lucho para que todos los que han encontrado paz con Dios a través de Jesucristo, pues le abran el corazón a Jesucristo, no a una religión, a Jesucristo, y lo amen con todo su ser. Claro, hay que guardar principios y comunidad. Uno no puede ser cristiano solitario, ¿no? Cada cristiano no es un llanero ujú. solitario, es para vivir en comunidad, amándose como los principios de la palabra de Dios dice, con el amor de Dios, no con el amor perverso que se tiene hoy en día. Porque el amor también, ese es otro tema, hermano, quedan muchos temas para Yo creo hablar. que nos quedan como unos 5 temas para hablar, de todas No, no maneras, sé, y ahí, Pastor yo creo Pardo. que pasamos el resto de la vida hablando de temas. Aquí nos quedaríamos con usted Y quisiera, todo este conocimiento que nos aporta, Pastor Pardo. quisiera terminar con un puntico, hermano. Sí, señor. Hablando para no dejar un vacío en la situación, porque aquí yo pasé la renuncia, pero ya pasé y los presidentes tienen que considerarla para pasarla al Consejo Nacional, al Consejo Directivo Nacional de Colombia, justamente para luego pasarlo al Consejo Directivo, al Consejo del Gobierno, Nacional Electoral. Sí, sí, Consejo Nacional Electoral. Pues ese es el orden que tiene que llevar. sí, señor. Entonces, pues yo pasé la renuncia a ellos para que ellos la gestionen. Entonces, ya me llamaron y tengo reunión tal vez el lunes para tratar el tema. Mi posición es la misma. Si no se unen, no hay nada que hacer. Porque una casa dividida contra sí mismo no prevalece, lo dijo Jesús. Entonces, Perfecto, Pastor. Yo espero creo que que con esa. pase algo, espero que el lunes salga un papal. Pues esperemos que le vaya muy bien en la reunión y de todas maneras no haya necesidad de 2 veedores paralelos mientras el Consejo Nacional decide. Con el Consejo Nacional, sea lo uno o lo otro, yo estaré afuera. Pero me gustaría dejar una pauta para que el partido realmente marche. Ahora, si no quieren marchar, ¿por qué tener 2 candidatos? No se ponen de acuerdo inicialmente. Sí, sí. Y va uno. Bueno, en fin, la política dicen que es dinámica. Para mí, eso no es dinamismo, eso es egoísmo. Bueno, usted lo ha dicho. Así de sencillo. Usted lo ha dicho, como dijo. Pastor Pardo, de verdad, aquí nos quedaríamos. Es un inmenso placer. De verdad ha sido un inmenso. Era 40 minutos y ya llevamos casi 1 hora, hermano. No, pero es que a este ritmo aquí nos quedamos 2 horas, pero nos toca entregar realmente. Pastor, un placer, de verdad, un placer el que usted nos haya concedido esta entrevista, aclarando tantos temas y tocando temas tan álidos como su viaje a Cuba, su papel allí, lo que declara la guerrilla, y el papel protagónico desde 1989 en tiempos modernos, por supuesto, y en lo que se desenlaza hoy como veedor del partido Colombia Justa Libres. Sea uno o sea lo otro, estaré fuera, ha dicho el pastor Héctor J. Pardo. Le quedamos inmensamente agradecidos que haya aceptado esta entrevista, mi pastor Héctor. Bueno, y a todos los que van a ver la entrevista o la están viendo, en fin, ahora o en otra oportunidad, muchas bendiciones. Quiero enviarle un saludo a todos y decirles con mucho temor, decirles, les amo en Cristo Jesús. Y anhelo que todos los que ven esta entrevista, si consideran que son pecadores, vengan a los pies de Cristo. Y ahí donde estén, entréguense. Amen al Señor con todo su corazón. Solamente espero, yo voy a terminar, ya tengo 81 años de edad. Y quizás no me queda mucho tiempo, quizás me queda 1 año, quizás me quedan 10 años, no sé. Un rabino me deseó hace poco los años de Moisés, 120 años. Ojalá que Dios lo escuche, ¿no? Pero lleno de vida. Sería bueno, claro, por supuesto, sería bueno tenerlo. Pero de todas maneras, un día voy a terminar mi jornada. Y espero que los que me escuchan
terminemos en el mismo sitio, en la presencia de Dios. De verdad que sí. Pastor, un abrazo inmenso, de verdad un abrazo inmenso desde aquí. Gracias por aceptar, reitero, gracias por aceptar. Con un hombre como usted se aprende demasiado. Hasta la próxima, porque dejamos 5 temas en el tintero. Bueno, chao. Un abrazo, bendiciones a todos, gracias por estar con nosotros.